Sed todos bienvenidos nuevamente a Frecuencia Criminal, el canal donde las historias de los crímenes más oscuros cobran vida. Hoy les traemos uno de los casos más escalofriantes de la historia de España, la historia de Manuel Delgado Villegas, conocido como el Arropiero. Un hombre que dejó tras de sí decenas de víctimas, cuyas vidas fueron truncadas por la violencia más cruel y repentina. Acompáñanos a desentrañar los oscuros detalles de su historia y su macabro modus operandi. Antes de empezar, si este tipo de relatos te inquietan, te atrapan, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario con tus pensamientos. Tu opinión es importante y nos motiva a seguir trayendo más contenido oscuro a este canal. Manuel Delgado Villegas nació el 25 de enero de 1943, en la ciudad de Sevilla, en España. Su infancia, marcada por la ausencia materna y la presencia de un padre ausente, fue todo menos convencional. A los pocos días de nacer, su madre falleció y creció junto a su hermana bajo el cuidado de su abuela. Desde joven, la agresividad y el aislamiento social fueron características que definieron su personalidad. Su historia, sin embargo, no es simplemente la de un niño desdichado. A lo largo de su vida, los detalles inquietantes de sus actos van más allá de un simple patrón de violencia. Su historia es la de un hombre que se movía entre la violencia gratuita y la vulnerabilidad de sus víctimas. Manuel no solo era conocido por su brutalidad, sino también por su inestabilidad mental. Su incursión en el ejército, donde se unió a la Legión Española, fue un capítulo más en su vida errática. Pero incluso allí, su carácter violento no tardó en hacer acto de presencia. Tras desertar, comenzó a viajar por España y por otros países, dejando tras de sí una estela de muertes y desapariciones. La primera víctima confirmada de Manuel Delgado fue un hombre llamado Adolfo Folch Muntaner, un cocinero de 49 años que dormía en la playa de Lloraig, en Barcelona. Fue asesinado con una piedra. El crimen, brutal y sin piedad, pasó desapercibido en un primer momento. Poco tiempo después, su violencia se intensificaría, sin seguir un patrón fijo. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, nacionales y extranjeros, nadie estaba a salvo. El 20 de junio de 1967, la isla de Ibiza hervía de vida. Hippies, estudiantes, viajeros en busca de libertad, todos se cruzaban en una mezcla de música, drogas y noches eternas. Entre ellos estaba Margarita Helena Baudry, una joven francesa de apenas 20 años, estudiante y curiosa, llena de sueños. Aquella noche, junto a un amigo estadounidense llamado Jules Morton Abramovich, Margarita salió a bailar. Pasaron por el Club Lolas, un punto de encuentro de extranjeros y locales, donde las risas se mezclaban con el humo espeso de eso verde que se fuma. Cuando la madrugada avanzó, se dirigieron a una antigua masía en Sant Jordi, una casa de campo conocida como Camp Planas. Allí, entre paredes encaladas y techos de madera, la noche fue apagándose. Jules en algún momento decidió marcharse. Margarita quedó sola, dormida, con la puerta entreabierta. Lo que ella no podía imaginar era que alguien merodeaba en la oscuridad. Manuel Delgado Villegas, acostumbrado a vivir de la improvisación y el crimen, rondaba por la zona. La puerta abierta fue una invitación. Entró sin hacer ruido, atravesando la penumbra de la masía, y allí la vio. Margarita, profundamente dormida e indefensa. Se acercó despacio,
Con una calma espeluznante, tomó una almohada y la presionó con violencia contra el rostro de la joven. Margarita se agitó, intentó resistirse. Sus uñas dejaron arañazos en el cuello del agresor. El golpe de un puño en su ojo izquierdo la dejó aturdida. Luego, un filo desgarró su espalda. Una puñalada seca, directa. El silencio volvió a llenar la habitación. Margarita había dejado de respirar. El asesino, impasible, le robó algunas pertenencias, prendas de ropa, una cadena con medalla, y después la escena se volvió aún más oscura. Delgado abusó del cadáver demostrando la necrofilia que marcaría varios de sus crímenes. Cuando salió de la masía, el amanecer estaba cerca. El campo de Ibiza parecía el mismo de siempre. Los gallos cantaban, las casas blancas se desperezaban, pero en aquella habitación de Camplanas yacía una joven francesa, víctima de una brutalidad indescriptible. Pasarían días hasta que las autoridades descubrieran el cuerpo, y años hasta que alguien supiera realmente qué había pasado allí dentro. Porque solo cuando el arropiero fue detenido, 4 años después, confesó el asesinato de Margarite, uno de los pocos crímenes que la justicia pudo confirmar de entre las decenas que él mismo relató. En julio de 1968, los alrededores de Chinchón, en la provincia de Madrid, aún conservaban la calma de un pueblo que vivía al ritmo del campo. Era un verano caluroso, de tardes largas y silencios interrumpidos solo por el canto de las cigarras. En ese paisaje apareció Manuel Delgado Villegas, un vagabundo errante, ya con 2 asesinatos a sus espaldas. Y esa tarde cruzó su camino con un hombre sencillo, Venancio Hernández. Según las confesiones posteriores de Delgado Villegas, el encuentro fue casual. Venancio lo saludó, incluso le ofreció algo de comida. Pero la tensión surgió en un detalle. Venancio le habría dicho que si quería comer, que trabajara. Una frase cotidiana, sin importancia para cualquiera. Pero para Manuel, esa respuesta fue una ofensiva directa. Un desafío a su orgullo. En ese momento, Delgado utilizó lo que en la Legión Española había aprendido, el llamado golpe del legionario, un ataque directo al cuello pensado para inutilizar al adversario o incluso matarlo en el acto. Venancio cayó al suelo. El siguiente paso fue aún más cruel. Manuel arrastró el cuerpo hasta el río Tajuña y lo arrojó al agua. Horas más tarde, la corriente arrastraba un cuerpo que parecía haber muerto ahogado. El parte oficial de la época hablaba de una muerte por ahogamiento. No había testigos, no había signos claros que apuntaran a un asesinato. Para la justicia y la familia, Venancio fue otra víctima de un accidente en el río. Pero todo cambió en 1971, cuando el arropiero fue detenido por otro crimen. En los interrogatorios, Manuel Delgado confesó el asesinato de Venancio Hernández, describiendo con frialdad el golpe y la forma en la que lo lanzó al agua. Fue entonces cuando salió la verdad a la luz. Venancio no había muerto ahogado por azar. Había sido la tercera víctima confirmada del mayor asesino en serie de la historia de España. El caso de Venancio ilustra algo inquietante. La violencia del arropiero no siempre respondía a un impulso sexual o a un robo. A veces bastaba una palabra, un comentario mínimo, para despertar una reacción letal. Un crimen que pasó inadvertido en su momento y que solo se conoció gracias a la confesión de un hombre que jamás mostró remordimiento. Cada uno de estos crímenes parecía ser un eco del anterior, pero Manuel no se detenía. Y lo que es peor, su patrón parecía ser más que la simple violencia sin sentido.
En enero de 1971, el último crimen de Delgado fue el que finalmente lo capturó. Su víctima fue Antonia Rodríguez Relinque, una joven con discapacidad intelectual, quien, según algunas versiones, era su novia. La mató de forma violenta durante un encuentro sexual, estrangulándola con sus propios leotardos. Por lo que es aún más perturbador es que el arropiero confesó haber tenido relaciones con el cadáver durante varios días. Este último crimen desató la alarma en la policía y el ciclo de terror del arropiero llegó a su fin. Tras su arresto, Manuel Delgado confesó haber sido responsable de 48 asesinatos. Sin embargo, la policía solo pudo confirmar 7 de esos crímenes. Un total de casi 2 decenas de vidas que se perdieron sin explicación clara, victimizadas por un hombre cuya vida se definió por la violencia, la muerte y un deseo incontrolable de dominar y destruir. A pesar de su confesión, Manuel Delgado nunca fue juzgado por un tribunal, ya que se le declaró inimputable por sus problemas psiquiátricos. Fue internado en un centro psiquiátrico penitenciario, donde pasó el resto de sus días. Algunos dijeron que padecía el síndrome XI, pero ¿esa es una excusa para la brutalidad? El 19 de febrero de 1998 murió el arropiero en el Hospital Can Ruti en Badalona, Cataluña. La causa, una afección pulmonar agravada por su adicción al tabaco. Tenía 55 años. Y aunque su vida terminó, el terror que sembró nunca se olvida. ¿Qué hay de las víctimas? ¿Qué hay de los familiares de aquellos que nunca pudieron encontrar la justicia? La historia del arropiero es más que la de un asesino en serie. Es la historia de personas olvidadas, de vidas que fueron despojadas sin piedad y sin remordimiento. Si esta historia te ha tocado, te ha dejado inquieto, deja tu comentario. ¿Qué opinas de los diagnósticos psiquiátricos del arropiero? ¿Crees que el sistema de justicia español falló al no juzgarlo de manera justa? Comparte tus pensamientos y tus teorías. Es muy importante para nosotros. Y si quieres más crímenes de esta magnitud, más historias macabras, suscríbete y activa la campanita. No dejes que estas historias queden en el olvido. Frecuencia Criminal es tu espacio para conocer lo que está en las sombras. Y con esto nos vemos en la próxima historia de Frecuencia Criminal.